Buenas noches, mi nombre es Yesenia Lizeth Agudelo Ramírez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy quiero compartirles una actividad, a fase 3 de modelos y metodologías, dando respuesta a una pregunta muy importante dentro de nuestro proceso de formación. Bueno, esa actividad está presentada por mí, Yesenia Lizeth Agudelo Ramírez. Mi tutora es Marinela Rizo. Pertenezco al grupo 19 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso de Psicología Política. Bueno, antes de iniciar, vamos a darle un inicio validando qué es el comportamiento sociopolítico. Bueno, la participación sociopolítica representa un cruce de dos ciencias, la sociología y la política, estudiando así fenómenos, aplicaciones y estructura de la política generada desde una perspectiva social. Es importante tener en cuenta que la sociología estudia los comportamientos sociales de las personas y al igual que la política estudia determinadas toma de decisiones al momento eh, de realizar un proceso social, de invertir unos recursos en las personas que están en el gobierno o que hacen parte de una comunidad o grupo líder dentro de una sociedad, ¿sí? Cuando decimos que se genera desde una perspectiva social, es porque se tienen en cuenta aspectos muy relevantes de las personas o grupos sociales de determinada comunidad y se diferencian de sus ideologías, de lo que piensan cada una u otra dentro de su población. La sociopolítica también estudia y analiza el comportamiento de la sociedad sobre la política, los efectos que esos ocasionan, la aceptación o rechazo de un pueblo hacia un gobierno de turno y las consecuencias de dicha aceptación o rechazo, ¿sí? Ya sean favorables o desfavorables para una población. Hay muchas personas que no están de acuerdo eh, con un gobierno o con una política que se esté desarrollando en la actualidad y de allí es donde nacen muchos otros contextos sociales con respecto a la percepción que se tiene sobre ese grupo social, sobre ese partido político y se crean otros con otra perspectiva social para poder defender sus derechos o creencias sobre lo que está bien o no está bien dentro del proceso social y desarrollo. La pregunta a la que vamos a dar respuesta y a debatir es ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Bueno, el conflicto armado en Colombia ha dejado un armazón de comportamientos sociopolíticos que derivan en muchos casos, de conductas sociales y culturales impuestas por una sociedad. Esto por los diferentes flagelos propios de esa misma violencia, como los desplazamientos forzosos, la miseria, la ignorancia, la falta de educación en muchas comunidades, la salud de calidad, el abandono del Estado, de una u otra manera, han venido dando un lineamiento político a través de la historia, condicionando a las comunidades dentro de unas situaciones sociales desfavorables para la mayoría de los habitantes del territorio colombiano. Desafortunadamente, todos esos aspectos que mencioné son los factores que hacen que muchas personas eh, no estén de acuerdo con la política que se vive en la actualidad y que muchas veces instituyen un comportamiento conflictivo o diferente a lo que se busca en Colombia, que es la paz, ¿sí? Em, la frase que menciono, la revolución se convirtió en violencia, desafortunadamente es una frase que no solamente toca a Colombia, sino que también toca a muchos países de nuestro, de nuestro mundo, de nuestro continente. Desafortunadamente, en nuestro país
entre 1964 y 1974, las Fuerzas Armadas se forjan luchando influidos por el socialismo contra la justicia, la exclusión de la política y el dominio de las tierras, ¿sí? Tantas personas que fueron sacadas de su territorio, tantas personas que no los hacen partícipes de la política y de la toma de decisiones de nuestro país, sino que son decisiones infundadas y que deben ser como ellos las plantean, hacen un rechazo hacia la sociedad. Debido a la gran diversidad de ideologías y de pensamientos en nuestro país, surgen las diferentes discrepancias políticas como lo son y han sido la división de una comunidad, una sociedad o un pueblo, ¿sí? El conflicto ideológico y el poder, el cual han llevado a las personas a las divisiones y a la fragmentación, en muchas ocasiones a la toma de las armas en medio de buscar la liberación e imposición de pensamientos individuales que consideran deben ser los mismos de muchos, ¿sí? Desafortunadamente, esas ideologías nos hacen llevar a tomar decisiones que de pronto pueden ser desfavorables. En ese tema es muy importante tener en cuenta que, como lo menciona Rodríguez Carballeira en 2019, página 5, las crisis sociales y y la consiguiente presión de la implantación de nuevos valores, pautas de comportamiento, son un caldo de cultivo ideal para la acción persuasiva. Este hecho apunta a la vinculación de la persuasión con el ejercicio del poder, en el sentido de que éste usará ese mecanismo de influencia sobre los demás para reforzar y extender su dominio. De esta manera, entendemos la capacidad persuasiva como un arma de poder y el ejercicio de la persuasión con una demostración de tal poder, ¿sí? Lo que les decía ahora, la percepción que se pueda tener sobre un partido político, una sociedad, puede generar muchos cambios dentro de una sociedad, ¿sí? Generando aspectos positivos o negativos, de rechazo o no rechazo frente a una sociedad. Sin irnos muy lejos, en nuestra actualidad podemos ver las condiciones de nuestro presidente, de una persona que también ha sido juzgada por ir en contra de las ideologías de política de cierta fecha en el país, se fue en contra de un gobierno y, y como dice nuestra pregunta, eh, hizo que todos sus comportamientos fueran cambiantes y que se hicieran parte de la violencia de nuestro país, pero lo hacía luchando en pro de los derechos humanos. Sin embargo, se salió del contexto social que muchos esperamos, que es buscar la paz, y, y eso nos hace pensar y dudar frente a esas condiciones y percepciones sociales, porque lo que debemos buscar es la paz para nuestro país y forjarnos socialmente de una manera colaborativa, de una manera social, perdón, y política, pero en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias.